versículo número 11. Noten aquí Pablo el apóstol le escribe a que le llama un hijo en la fe y le dice estas palabras. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué instrucciones, ¿verdad? Quiero que oremos y le pidamos al Señor bendición, no solo sobre el sermón y el mensaje y este tiempo, sino sobre el año nuevo. Y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a aprender lo que es vivir por gracia. Padre Celestial, le damos gracias por este 1 de enero de 2017. Y Señor, a veces decimos, hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios y parece ser que algunos lo usamos como un dicho, no tanto, Señor, como una manera de vivir. Y Padre, les ruego que eso cambie desde este momento, desde la persona que más quizá aquí piensa entender la gracia, hasta el Señor al que no siquiera ha oído el término, Señor, algún día usado, que cada uno de nosotros en este momento abramos nuestros corazones a maravillosa, a sublime, a inmensurable gracia, Señor, que nos presenta en su palabra y cada día en nuestras vidas. Ayúdenos a vivir así, se lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, le pedimos al entrar a este año nuevo, que como iglesia, Señor, muchos acá ya de décadas, otros, Señor, simplemente arrancando, empezando a aprender lo que es la vida cristiana, que cada persona acá, Señor, verdaderamente escuchen la voz de Dios. Que este año, Señor, vivamos por gracia, para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Pues el invierno es un maravilloso tiempo en el año en realidad y empieza con un cambio de clima aquí en el desierto. Las noches traen un frío y empezamos a ver el hielo, y la verdad es que empezó ahí cuando empezaron las fiestas de Navidad, ¿verdad? Y después las campanitas, y después empezaron a llegarle el paquete de ventas, amén, y ¿verdad? Se desrabadían ahora los carteros llevándonos todas las ventas, los sales, y de repente empezamos a pensar en compras, y después empezamos a pensar en comidas, y después en celebraciones y en fiestas, y muchos aún, ¿verdad? El día de ayer festejaron y los tamales, y ¿cuántos se comieron demasiados anoche? Levante su mano, sea honesto, ¿ok? Y nadie, miren la bola de mentirosos aquí, ¿verdad? ¿Ok? Todos aquí estuvieron a dieta ayer, todos pura ensalada y arroz y zanahoria comieron anoche, ¿verdad? ¿Cuántos? No, yo comí demasiado, levante su mano, ¿ok? Confiese su pecado, es bueno para el alma, amén. Y venimos a esta época maravillosa del año. Y es increíble cómo es que el principio de un año nuevo muchas veces trae en realidad un quebranto a veces de corazón. Yo creo que con las comidas y fiestas empezar y a considerar nuestras vidas. Para algunos, como dije hoy, es la báscula, ¿verdad? Nos pesamos. Para otros tal vez es la familia que consideramos. Para otros es la chequera, son las finanzas. Para otros honestamente es algún pecado, algo que nos asedia en el corazón. Y la realidad es de que yo mencioné la semana pasada cuántas veces la mayoría de accidentes en autos suceden en una encrucijada, cuando hay una oportunidad, un cambio, si lo puedo decir así, de calle. Y la verdad es que es igual en su vida. Muchas veces los problemas, si lo puedo decir, y las tragedias suceden cuando llegamos a una encrucijada, en este caso de un año nuevo, donde tal vez hay la oportunidad, sí, de nueva, si lo puedo decir, disciplina, y si lo puedo decir así, nueva dieta, nuevas oportunidades, o en otro caso, honestamente, de nuevos desvíos, nuevos, así lo puedo decir, desánimos, etcétera, en nuestras vidas. Sí, venimos y muchos aquí están considerando las oportunidades en su vida. Nuevo año, dice usted, y puede hacer que mi salud pueda mejorar, puede hacer que mi carrera, tal vez este es el año que usted dice, voy a estudiar, voy a encontrar un trabajo, una dirección para mi vida. Algunos están pensando tal vez en algo así.
Otros quizá aún están considerando su vida espiritual y dicen, ¿qué oportunidad puede ser que este año voy a tener tiempo devocional a diario? Y este va a ser el año que voy a decir, soy un hombre espiritual que vive por la gracia de Dios. Para otros son simplemente obligaciones, la familia, las finanzas y las metas que tenemos, en fin. La verdad es que la pregunta que todos tenemos aquí es no, ¿qué voy a hacer? Sino ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo puedo yo sobrevivir y aún triunfar? Y si no tenemos cuidado, la respuesta honestamente en el corazón de muchos es no, ¿por qué aún intentarlo? Dicen algunos, dieta, yo sé que yo ni siquiera voy a intentar dieta, dicen. Otros dicen, disciplinarme a leer la Biblia, ¿para qué? Si no funcionó. Otros, miren, yo vine hoy, dice, porque es 1 de enero y me trajeron mis padres, sentí la necesidad de venir. Pero en realidad en su corazón usted ha llegado al punto de decir, nada va a cambiar. Yo siento que así es como soy yo o como es mi situación. El mes de agosto pasado tuvimos un retiro y como siempre, cada año en nuestra iglesia se nos presentó y en este caso nuestro pastor se paró ante muchos de nosotros y nos dijo, este es el lema para el año 2017. Y hace 5 meses y medio empezamos a orar y a considerar qué es lo que más necesita una iglesia de 30 años. ¿Qué es lo que más necesitan cristianos que algunos ya tienen décadas y otros que están comenzando y otros están a medio, si lo puedo decir, carrera? ¿Qué necesitan abuelitos que tienen nietos y están en su edad media? ¿Y qué necesitan ya los jóvenes aquí que están estudiando y están, de verdad, queriendo casarse? ¿Qué es lo que necesitan jóvenes en nuestra iglesia? ¿Saben qué necesita cada persona aquí? Necesitamos vivir por la gracia de Dios. Una vez más, descubrir que hay un Dios, hay un Salvador. Quiero decirle algo de la gracia de Dios. Cuando usted al fin entiende, es algo maravilloso, sublime gracia. Es increíble la gracia de Dios. Hay un Salvador. Él vino, Él murió, sí. Pero amigo, déjeme decirle, no paró ahí. Vive en nosotros y nos fortalece y nos ama y nos cuida y nos guarda. Y un día vendrá por mí. Y hasta ese día, dice la Biblia, Él prometió ayudarme cada paso, cada día, cada obligación, cada oportunidad, cada decisión, cada necesidad en mi vida. Dios promete ayudarme. ¿Cuánto en gracia a Dios? Por la gracia de Dios. Es sublime, es increíble. Y le puedo decir algo también acerca de la gracia de Dios. Es una contradicción grande a su humanidad. Porque mientras que Dios nos ofrece la gracia, el problema más grande con la gracia es que muchos no la deseamos. Porque aceptar la gracia de Dios quiere decir reconocer su necesidad de ella. Ahora, yo no sé de usted, pero a mí me criaron en un buen hogar, doy gracias a Dios por buenos padres, y yo les quiero decir que mis padres desde una temprana edad me dijeron, hijo, tienes que trabajar. Y mi papá era un hombre trabajador, todavía lo es. Es un hombre que me enseñó y me dijo, hijo, nada es gratis en la vida, todo se gana en la vida, tienes que trabajar. Y yo lo estoy predicando aquí a un grupo de personas honestamente trabajadoras y inmigrantes que han venido a ganar su vida, si lo puedo decir. Y el sentir muchas veces es, sí, lo que yo tengo, yo lo tengo, y lo que yo he alcanzado, yo lo he alcanzado, y todo se paga y nada es gratis. Y entendemos eso, pero venimos muchas veces a este tema de la gracia de Dios, y tenemos que entender algo, que la gracia de Dios se recibe nada más y solamente de un punto de debilidad. Solo el que la necesita es un candidato para la gracia de Dios. Solo el que es débil es fuerte con Dios. Solo el que lo reconoce y se humilla es exaltado y es fortalecido. Y el problema más grande de muchos aquí es que somos fuertes. Y la gracia, mientras que es admirable, es una gran contradicción.
Es un gran problema, porque para recibirla tenemos que honestamente nosotros reconocer en nuestra humanidad que no quiere reconocer que es algo que necesitamos. Ahora, al venir a Tito capítulo número 2, estamos leyendo una carta escrita de parte de Pablo, el apóstol, pudiéramos llamarle, este es el mentor a Tito, un joven que en él había ganado para Cristo. En Tito 1:4 le llama hijo en la común fe. En otras palabras, Tito había sido ganado para Cristo por medio de Pablo. Pablo entonces le había ayudado, le había entrenado, pudiéramos llamarle, le había capacitado como joven, como líder, como predicador. Y ahora Tito ha sido enviado a una isla que se llama Creta. Esa es una isla en la cual se han plantado iglesias. Hay almas ahí que creen en Dios, que creen la Biblia y han estado reuniéndose, congregándose para estudiar lo que significa ser un cristiano. Y entonces Tito aquí ha recibido instrucciones. Si usted toma el tiempo para leer y estudiar la epístola, y nosotros lo vamos a hacer las próximas semanas, vamos a ver que Pablo le da muchas instrucciones muy claras acerca de cómo es que se debe de vivir la vida cristiana y se debe de conducir la manera en que se deben de conducir los asuntos en la iglesia. Le habla entonces en el capítulo 1 acerca de los líderes, le habla acerca de los cristianos, le dice, quiero que pongas las cosas en orden, le dice. La iglesia no es un lugar de desorden, le dice, debe de haber orden, debe de haber buena administración. Y le dice, y los que administran, le dice, deben de ser personas que viven con integridad, les dice, irreprensibles, le dice que deben de ser espirituales. Eso es, personas que conocen a Dios y obviamente andan en el Señor. Y le dice, deben de ser personas de buen ministerio. En otras palabras, que se ve el fruto en sus vidas y en la iglesia de sus obras. Y deben de ser personas de buena familia. Le dice, mira, deben de ser ejemplares. Su esposa debe de sentirse amada. Su hijo debe de sentirse capacitado. Dice, eso es lo que debe ser un líder. Le dice, mira, tienes que entender que encima de eso, su temperamento, le dice, debe de ser uno de denuedo. Le dice en Tito capítulo 1, a veces hay que tapar las bocas de unos, dice, a veces hay que decirle a uno, mire, deje de chismear, y a otro hay que decirle, hey, eso no es bíblico, cállese la boca, y déjeme decirle, eso no es normal. Y tal vez algunos piensan, eso no es el trabajo de un pastor, pero entienda, eso es lo que Pablo le dijo a Tito, eso es lo que debes de hacer si serás un buen líder. Continúa en el capítulo 2, le habla a Tito de cómo desarrollar líderes en la iglesia. Le habla de los hombres, cómo deben de portarse, las damas, cómo deben de portarse, las madres, los jóvenes, cómo se les debe de tratar, las relaciones entre hermanos. Y entre todo eso, yo creo que Tito estaba leyendo y estaba pensando, y él entendía el trabajo. Y déjeme decirle, yo soy un hombre en el ministerio y les quiero decir que para mí no es difícil imaginarme muchas veces todavía como un joven, gracias a Dios. Ahí es donde se dice amén. Un joven y pastor y líder en la iglesia. A veces siento yo la necesidad de no solo mi propia vida, sino en el ministerio. Y a veces es fácil hacerse la pregunta, ¿cómo? Y es en ese contexto que encontramos Tito 2, versículo 11. Donde le dice ahora a Tito, déjame decirte, ¿cómo es que todo eso se puede llevar a cabo? Le dice, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Iglesia, estos próximos meses vamos a aprender a cómo vivir por la gracia de Dios. No solo va a ser nuestra serie, va a ser el lema del año 2017. Y escúcheme, porque es nuestra mayor necesidad. Esta nación necesita aprender a vivir por la gracia de Dios. No se entiende. Honestamente, su familia la necesita. Yo lo necesito. La gracia de Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué es? ¿Qué es la gracia de Dios? Porque no usamos esa palabra gracia excepto cuando hablamos de Cantinflas. ¿Se acuerdan? Qué gracioso Cantinflas, dicen unos. Pero entienda, cuando hablamos de gracia estamos hablando de algo, amigo, ¿verdad? No solo que Dios le da a los chistosos. Entienda, es algo no para comediantes, es para cristianos. Gracia es lo que Dios le da a cada uno, y mientras que Cantinflas es chistoso, yo no. Pero algo sí soy hijo de Dios, soy padre de familia, soy hijo, si lo puedo decir, soy amigo, soy mentor, soy predicador. Y quiero decirle algo, Dios me ha dado eso. Y cuántos aquí entienden que cuando Dios nos da algo, también nos da las fuerzas para hacerlo, dice la Biblia.
Y la gracia de Dios quiere decir entonces que Dios me da sus fuerzas. Algunos le llaman el favor inmerecido de Dios. Yo se los voy a poner así esta semana. ¿Listos? Es Dios quien lleva la carga. Gracia es cuando Dios lleva la carga. Quiero que noten en Tito 2:11 rápidamente qué hace la gracia. Porque muchos aquí están preguntándose, ¿y cómo afecta eso? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Noten entonces la gracia de Dios. Es maravillosa, es sublime, pero va en contra de nuestra naturaleza. Esta gracia lo que hace es, dice la Biblia, es que cambia las cosas. ¿Por qué? Miren el versículo 11. Para empezar, quiero que aprenda que esta gracia es de Dios. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y para empezar, tenemos que entender que esto de la gracia no es algo que alguien tiene, es algo que Dios nos da. Dios, dice la Biblia, nos ofrece algo que se llama gracia. Ahora quiero explicarle rápidamente lo que es la gracia de nuestro Dios. La gracia es algo que Dios da. Miren en Tito capítulo 1, si pueden dar la vuelta a la página, vaya al capítulo 1, miren el versículo 4. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo, a Tito ahí, le dice que hay tres palabras muy importantes para cada uno de nosotros y las debemos de entender. La primera le dice ahí, mire el versículo 4, a Tito verdadero hijo, dice, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Noten entonces que hay, dice la Biblia, en nuestro trato con Dios, tres palabras muy importantes. La primera entonces aquí se nos implica, pero no se nos dice, es la palabra justicia. La Biblia dice aquí, habla de la misericordia de Dios, habla ahí de la gracia y la misericordia, dice, y paz de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, quiero que usted considere conmigo al principio, aquí al empezar nuestras vidas. ¿Y cuántos aquí entienden? El gran problema del ser humano es el pecado. El pecado es quebrar la ley de Dios. Así que suponga que usted ha quebrado la ley de Dios. Usted ha cometido un delito. El delito, digamos, es que se robó unas llaves, ¿ok? Se robó una pluma, tal vez, digámoslo. Y ahora hay un problema. Hay un delito. Todos aquí hemos pecado. Tal vez no nos robamos una pluma. Bueno, todos aquí se han robado plumas, ¿verdad? Entonces, suponga entonces que este es el problema. Entonces venimos y decimos, ¿cómo trata Dios con nosotros? Bueno, hay tres opciones. La primera es la palabra justicia. La segunda es la palabra misericordia. La tercera palabra es gracia. Ahora, noten entonces justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es entonces cuando usted va ante el juez y le dice el juez a usted, hey, ¿te robaste la pluma? Sí. Y el juez le dice, ok, vas a tener que pagar por tu delito. Y usted le dice, pero juez, mire, yo jamás me voy a robar la pluma. O dice usted, como muchos, ay, no fui yo, fue mi amigo. No fui yo. Es que no quería hacerlo a propósito, estaba ahí, firmé y después me fui pensando que era mía, es por pura costumbre, qué sé yo, todos tenemos buenas razones, así es en cada pecado. Y la justicia es cuando Dios dice, hey, esto es lo que mereces. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que la religión lo que hace es cuando el ser humano dice, oh, esto es lo que yo voy a hacer para portarme bien de aquí en adelante. Pero mire bien, la justicia dice, el problema es que en tu pasado ya has cometido pecado. El problema es que has pecado. No importa qué bien se ha portado usted en el 2016, ¿cuántos entienden que todos aquí pecamos? Si entiende eso, diga amén. Ahí, ¿verdad? Amén quiere decir estoy de acuerdo, ¿ok? Así que entendemos la justicia es cuando Dios trata con nosotros conforme a nuestro pecado. La palabra de Dios es clara. Entonces, la Biblia dice que nosotros venimos y entendemos la paga del pecado. Existe, es la muerte. La Biblia dice en Apocalipsis 21 que los cobardes, los abominables, los mentirosos, dice la Biblia, todos, dice los fornicarios, habla de los homicidas, los abominables, los temerosos. Así que todos aquí caemos en una de esas categorías. Hemos pecado, hemos tenido temor, hemos, dice la Biblia, negado la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todos los que han mentido, todos los que han cometido homicidio, todos los que han fornicado en su corazón o cuerpo, dice la Biblia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el infierno, dice, y esa es la muerte segunda.
La paga del pecado es muerte. Lo que todos merecemos es el infierno. ¿Cuántos aquí entienden que en Estados Unidos se trata de decir, oh no, esos cristianos, esos bautistas, esa iglesia, ellos dicen que la gente se va a ir al infierno que hace tal pecado? Amigo, no es lo que decimos. La Biblia dice que todos se van al infierno, dice la Biblia, porque han pecado. Pero hay otro paso y no paramos ahí. Dice la Biblia, la misericordia. Ahora, justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Cuántos aquí entienden entonces las palabras de Salomón son verdaderas en Lamentaciones cuando dice, capítulo 3, las palabras de Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad? ¿Cuántos entienden que es maravilloso que usted está aquí vivo y sano y sentado en esta mañana en la iglesia? Porque eso quiere decir que Dios no le ha dado lo que usted merece, es por la misericordia de Dios que estamos viviendo aquí otro día, dice la Biblia. Porque todos merecemos el infierno. No unos, todos. Eso es misericordia. Justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Misericordia es cuando no nos da lo que merecemos. ¿Pero qué es gracia? Amigo, gracia es cuando Dios va más allá y no solo no nos da lo que merecemos, el castigo, nos da lo que no merecemos. Y ahí es cuando muchos hemos experimentado el perdón de Dios. Y no solo el perdón de Dios, siendo enemigos, dice la Biblia, miren bien, nos acepta a su familia, nos ama como a hijos, nos guarda como hermanos, nos fortalece por toda la eternidad, nos está preparando un lugar, nos limpia la cuenta del pecado como si nunca tuviésemos pecado. Nos dice la Biblia, nos ofrece fuerza para cada día. Por eso es que tantas veces el salmista decía, por ejemplo en Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ahora, yo no lo entiendo, muchos no lo entienden también, pero ¿cuántos aquí entienden esto? Que nuestro Dios está listo para perdonar nuestros pecados el momento que nos arrepentimos, dice la palabra de Dios. Tenemos compasión, muchos de nosotros, en otros, ¿no? En nuestros perros y gatos y nuestros amigos. Pero amigo, déjeme decirle algo. Dios le ama. Sin importar cuánto ha pecado. Y muchas veces tenemos este problema de que no tenemos compasión. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás, el profeta desobediente, que dice la Biblia que en lugar de obedecer a Dios se fue, y la Biblia dice que huyó, y por huir a Dios se vino una tormenta y los hombres tomaron de esa nave, tomaron a Jonás y lo echaron afuera, y vino un pez grande y chunflún se lo tragó? ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia, ¿verdad? Chunflún. No, ese está en el corito. Y la Biblia dice que el pescado vomitó a Jonás y Jonás salió listo para predicar. Y predicó a Nínive, dice la Biblia, y la gente se arrepintió. Toda la ciudad, dice la Biblia, se vistieron de cilicio. Señor, perdónanos. Y Dios les perdonó. Y si hubiera sido ese predicador, yo me gustaría pensar que yo hubiera estado contento. Pero Jonás no estuvo contento, fue y se sentó, dice la Biblia, y empezó a quejarse. Le dice, Señor, a esta gente les vas a tener misericordia, no puedo creerle. Y se creció una mata, dice la Biblia, que tenía unas hojas gigantescas. ¿Cuántos de ustedes han visto de esas, verdad, que tienen hojas grandes? Y la Biblia dice que le dio sombra ese día, y de repente en la tarde vino un sol que le pegó a ese enebro y se marchitó. Y la Biblia dice que Jonás, el profeta, ahí se empezó a quejar. Señor, le dice, ¿por qué mataste a mi plantita? Señor, me daba sombra. Y la Biblia dice que así le dijo Jonás, le dijo, si tú tienes tanta misericordia por una planta que ni plantaste, ni cuidaste, ni produciste, ¿cuánto más yo, le dijo, tengo compasión por mi creación? Amigos, no entendemos a veces porque no somos el creador. Pero hay un Dios en el cielo quien se compadece, dice la palabra de Dios. Y tiene que usted entender, la gracia siempre viene de Dios, es de Dios. Por eso no lo entendemos, porque nuestro Dios es grande, dice la Biblia, y clemente. No solo es de Dios, pero miren el versículo 11. Ahora notemos entonces qué es lo que hace esta gracia. Noten, número 1, que la gracia nos salva. Dice la Biblia, la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación, ¿a quiénes?
a todos los hombres. Ahora noten, número uno, que la gracia de Dios nos salva. Somos salvos por gracia, dice la Biblia. Unos dicen que somos salvos por las cosas que hacemos. Si haces esto y 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 esto, entonces eres salvos. Estos 7 sacramentos, estos 10 mandamientos, estas 4 prácticas, estos 3 peregrinajes, estos 5, etcétera. Otros dicen, no eres salvo por eso. Otros dicen, mire, yo no soy religioso, dicen, pero soy una buena persona y yo voy al hospital y yo no le hago nada malo a nadie, yo nunca he ido dice, he estado encarcelado, yo nunca he quebrado ninguna ley, y la palabra de Dios dice que ambos están equivocados. Amigos, nadie es salvo por lo que hace o por lo que no hace. Todos somos salvos por lo que Cristo hizo cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, dice la Biblia. Es muy sencillo. Jesús estaba ahí en la cruz y la Biblia dice que una de las pocas palabras que Él dijo fue tetelestai, consumado es. Eso quiere decir que Él dijo, se pagó. Así que noten en Tito 3, versículo 5, que claros nos pone nosotros la salvación. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten la frase, no por obras de justicia, dice que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En otras palabras, dice la Biblia que somos salvos gratuitamente. Es algo que Dios nos ofrece. Gracia, dice, por su gracia. Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en mi lugar y el suyo. Ahora, la tendencia de muchos al oír el evangelio, las buenas nuevas de la muerte, sepultura y salvación, es una de dos. Por un lado, unos dicen, no, yo no necesito eso. Yo no necesito esa religión. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sabe cómo sabemos nosotros que necesitamos la gracia de Dios? Que Jesús murió por nuestros pecados y eso es lo único que tuvo que suceder para que fuésemos salvos. La Biblia dice que oigan bien simplemente esto, dice la Biblia, si por la ley fuese la justicia. En otras palabras, si nos salváramos nosotros al guardar algunos mandamientos, dice, entonces por demás murió Cristo. Amigo, si sus buenas obras le salvan, entonces Dios, oigan bien, colgó a su único hijo de una cruz en balde. Fue de más. Entienda que si usted se puede salvar a usted mismo, dice la palabra de Dios, entonces Dios cometió un gran error. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Así que déjeme decirle a muchos acá, si usted jamás ha aceptado el don, aceptado el hecho de que la salvación es un regalo, es por gracia, es gratis, tiene que hacerlo. Cada ser humano tiene que tener un día cuando dice, no, yo necesito un Salvador. Por eso es que la gracia es una contradicción. Tiene que usted llegar al punto a aceptar la salvación. Así que algunos desechan la gracia de Dios diciendo, no, yo no la necesito. Otros dicen, sí la necesito, pero también tengo mis obras. Y también tengo mi iglesia. Y también tengo mis buenas obras y mis rezaciones. Y hago mis buenas obras y mis sacramentos. Y también tengo yo mi manera de pensar, dicen unos. Y quiero que entienda algo más. La Biblia dice claramente esto, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice. La gracia es lo que Dios nos da, es la salvación. Dios dice, yo pagué en la cruz por tus pecados. La fe es cuando usted lo recibe, dice la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe es, dice la Biblia, lo único que se necesita para obtener la gracia. Ahora Romanos 11:6 lo dice así entonces. Dice, y si por gracia ya no es por obras. En otras palabras, o es gratis o lo paga. Si yo le digo, págueme, ¿verdad? Este regalo, ya no es regalo. Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia. La palabra de Dios dice en otras palabras, mira, o es por gracia que somos salvos, o es por obras. Pero amigo, no se puede mezclar, porque si se paga, oigan bien, y si tiene que hacer algunas obras usted para salvarse, entonces ya no es gracia la de Dios. Y si es por gracia, amigo, no se paga. Cristo vino al mundo, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, Cristo le ofrece salvación, Cristo le dice, aquí está mi regalo. Y muchos dicen, no, yo prefiero trabajar, yo prefiero hacer mis obras, prefiero seguir pensando a mi manera. Amigo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. La gente dice, eso está encerrado
pasado, amigo. Es como que si usted viniera a mi casa y yo le dijera, esta es la manera de entrar a mi casa, amigo, es mi casa, son mis reglas, el cielo es de Dios, no importa lo que usted opina, lo único que importa es lo que Dios dice. Dios dijo que creer en su único Hijo y recibirle por gracia. Yo sé que es una contradicción a su humanidad. Queremos ganarnos todo, pero amigo, la salvación no se puede ganar, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Nadie puede atreverse a decir, yo voy al cielo. Yo le voy a decir algo, yo voy al cielo y no me atrevo a decirle que es porque yo estoy aquí en la iglesia o soy una buena persona aún. Usted está viendo a una persona que es un pecador, que un día reconoció que era pecador y un día tuvo que ir y decirle, Señor Jesús, necesito que me salves. Y el día en que yo lo hice, la Biblia dice, todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que le falta a muchos aquí es simplemente dejar de creer en su corazón y confesarlo con su boca, hacer una oración, Señor, lo creo, lo recibo, Señor, lo acepto, sálvame. Y el momento que usted se lo pide, Él lo hace por la gracia de Dios. Esa es la salvación. La Biblia dice que Él nos salva. Noten que no solo nos salva, pero ahora que somos salvos, dice la Biblia, nos guarda. Mira el versículo 11. Por la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La Biblia dice que la salvación se ha manifestado. Noten aquí, una persona, una manifestación es una declaración. Dice la Biblia que la gracia de Dios es algo que ya se ha hecho. Ahora muchos piensan que la salvación es algo que Dios nos da y si usted mete la pata, dicen. O si usted se equivoca otra vez, entonces Dios se lo quita y dice, ya no, tienes que pedir salvación otra vez. Perdiste la salvación. Amigo, quiero que entienda algo. La salvación, dice la Biblia aquí claramente, es por la gracia de Dios. Yo tengo 5 hijos, amo a cada uno de ellos. Una persona que es salvo, dice la Biblia, Dios la compara a uno de sus hijos. Ahora, imagínese conmigo. Si voy a uno de mis hijos, voy a mi hijita, la más pequeña, voy a Faith y le digo, Faith, te portaste mal. ¿Y cuántos aquí entienden? Es domingo, son las 11 de la mañana, los 5 hijos, ¿verdad? Los 5 míos, ya les di una buena exhortación a esas alturas. ¿Cuántos de ustedes ya regañaron a todos sus hijos hoy en la mañana? Levante su mano, ¿verdad? Como que es ley del universo, que el domingo todos se esmeran a portarse mal, ¿sí o no, verdad? Y así que Faith veníamos aquí del carro a la iglesia y vio un charco y venía ella vestida de rosado y de unas medias blancas. ¿Y saben qué hizo cuando vio el charco? ¿Qué hizo? Metió el pie en medio y saltó y yo le digo, Faith, ¿qué estás haciendo? Imagínese si yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no eres mi hija, aquí te quedas, bátete tú sola a la calle. Ese es el Dios que muchos predican. Déjeme decirle que en el corazoncito de una niña de 6 años eso produjera una inseguridad horrible. De decir, cada vez que yo me porto mal, mi papi me va a echar de la casa. Ahora, no me malentienda, hay un día que tal vez la eche de la casa si insiste en hacerlo. Y pasan años, no me malentienda, pero estoy diciendo esto. Hay un Dios en el cielo, dice la Biblia, que no es como yo. Y la palabra de Dios es clara, dice la Biblia, que un día, dice la Biblia, vamos a entender que la gracia de Dios se ha manifestado. Esta salvación es algo que Él nos da, dice la Biblia, y nos da, y dice, no es porque nosotros lo merecemos. La palabra gracia aparece la primera vez allá en Génesis, cuando la Biblia dice que Dios le dijo a un hombre que hiciera un arca. ¿Cuándo se acuerdan cómo se llamaba el hombre? Noé, qué inteligente. Dice que es 1 de enero, pero se aventaron, hermanos, felicidades. Y Noé hizo un gran barco y Dios, dice la Biblia, en Génesis 6:8, encontramos en la historia una frase, dice la Biblia, Noé halló gracia. La primera vez que aparece la gracia es en esa historia. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Noé, Noé, entra al arca. Amigos, eso es gracia. Cuando Dios le dice a cada uno, hey, ven, hay una entrada. La entrada es Cristo, el camino es Jesús. Y una vez Noé entró con toda su familia, dice la Biblia, que Dios selló la puerta. Usted dice, ¿por qué? Porque así es la salvación. Una vez usted entra, no se sale. Una vez usted está en las manos de Dios, Jesús dijo, los que yo tengo están en mis manos y nadie las arrebatará de mis manos, dijo Él. El que está en Cristo, nueva criatura es. Los que están en las manos del Padre, dijo Jesús, nadie los va a arrebatar de las manos de mi Padre, dijo.
Así que Noé estaba en el arca. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos aquí les dan náuseas y se les enferma con solo pensar en estar en un barco por 40 días y 40 noches? Yo me imagino que a veces iban Noé, ¿verdad? La turbulencia, y se caía. Y Noé tal vez se caía. ¿Saben qué? Se caía en el arca, pero no se caía del arca, porque la puerta estaba sellada. Amigos, ese es un gran ejemplo de lo que es la salvación. Pedro dijo que esa arca es el ejemplo de la salvación, dice la Biblia, en el cual todos nosotros fuimos bautizados o puestos. Si usted es salvo es porque está en Cristo. Y si está en Cristo, dice la palabra de Dios claramente, nadie puede salirse de las manos de Cristo, porque hemos sido sellados. Efesios 4:30 dice entonces, habéis sido sellados para el día de la redención, dice la Biblia. Así que la salvación, la gracia, amigos, nos salva. ¿Cuándo es gracias a Dios por la salvación gratuita que tenemos? La gracia nos guarda. Mire aquí, nadie tiene que salir de aquí preocupado. Ojalá esta semana no peco y me caigo y salgo de salvación. No, dice la Biblia que nos guarda. Pero ¿saben qué más hace? La gracia, dice la Biblia, nos ayuda a vivir. Mire el versículo 12 aquí en Tito 2. Y aquí es cuando tal vez en estos próximos 10 minutos quisiera que, si usted conoce al Señor Jesús y es salvo y entiende la seguridad de salvación, ahora quiero que ponga un poco de atención, porque miren cómo es que la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora sí, noten lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que usted tenga mucho cuidado con no tener la idea de que hay unos que ya nacieron con el conocimiento y la noción del bien y otros que no. Hay gente que a veces dicen, ay, yo tengo un hijo, viera, él es un buen muchacho. Ay, pero tengo uno que es un diablo. Así nació el niño desde el principio. ¿Le puedo decir algo? Todos nacieron desde el principio pecadores. Ay, dicen, mire, yo sé, hermano, usted habla de perdonar. Dicen, hay gente que perdona, pero yo no. Yo así soy, dicen. Así nací, así me hicieron en el rancho. Así me hicieron en la ciudad. Así era mi papá, así era mi mamá, así era mi abuelo. Así me criaron a mí. A mí me enseñaron qué. Y déjeme decirle algo, esa es una gran mentira. A todos, oigan bien, todos aquí nacimos así rencorosos. Todos. Ay, usted, pastor, dice, usted puede vivir. Yo me imagino, ¿verdad? Y hay gente que me ve a mí y a veces me ven ¿verdad? En Walmart recogiendo algo y se me quedan viendo y dicen, oh, pastor, ¿y usted qué hace aquí? Yo digo, ¿cómo que qué hago aquí? Necesitaba agua en botella, hermana, vine a comprar verduras. ¿Acaso usted piensa que al pastor, ¿verdad? Le llueve el dinero y le llueven las groserías, ¿verdad? Y la gasolina aparece misteriosamente el domingo en mi gasolina, en el tanque de mi carro. Yo creo que hay gente que así piensa, ay, fácil para usted. Usted no tiene problemas. Pues mire, véngase y pásese una semana con nosotros y va a salir decepcionado de cuántos problemas tengo yo y mi familia. Gracias, hermano. Y la idea a veces es esta. Venimos a la iglesia y le decimos amén a la salvación por gracia, amén a que Dios nos guarda por la gracia, pero vivimos la vida cristiana de igual manera como nosotros vivíamos antes, sin Cristo. Y ahora la única diferencia es que venimos y pensamos, hoy este año le voy a echar ganas, pastor. Dicen, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y muchos se me quedan viendo como que, Y en mi mente yo pienso, ya vas a meter la pata otra vez. Porque esto de vivir la vida cristiana no es algo que nadie aquí, me estoy incluyendo aquí, desesperadamente les digo, es algo que yo necesito aprender diariamente por la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia de Dios, una de las cosas que nos enseñan cuando usted la recibe, cuando usted sea dueño de ella, amigo, y esto es algo, y le voy a enseñar en un momento cómo adueñarse de ella, pero la Biblia dice que es algo que cuando la recibimos, dice la Biblia, oye bien, venimos y de repente, dice la Biblia, nos enseña a vivir justa, sobria, piadosamente, amigo. Nadie aquí lo hace naturalmente, no hay nadie, y usted viene aquí, me ve aquí con la camisa planchada, y déjeme decirle algo, no piense que eso quiere decir que yo no batallo, cada uno de nosotros, y por eso es que muchos vienen a la iglesia y vienen y escuchan, pero en corazón, en su mente y corazón han decidido desde hace años algo así. Voy a ir,
pero no me voy a comprometer, pastor, a venir regularmente. Porque en su mente piensan así. Intenté hacerlo hace años y no me funcionó. Y lo que están queriendo decir es, no pude lograr y vivir yo la vida cristiana. El problema es que la vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. El problema es que muchos estamos tratando de vivirla cuando debemos de empezar a confiar para vivirla. Porque gracia es cuando Dios lleva la carga, no cuando yo le echo más ganas. Amigo, a veces es Dios quien nos da las ganas para echar, dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que la gran realidad es de que tenemos que venir nosotros aquí a entender que la gracia es la fuerza para vivir. Gracia nos enseña a todos, dice la Biblia, a vivir sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios en usted, dice la Biblia, nos ayuda. Noten lo que dice versículo 12 otra vez. Nos enseña a renunciar la impiedad. Esas son las cosas que Dios no quiere. Y los deseos mundanos, esas son las cosas que el mundo quiere, dice la Biblia. Y vivir en este siglo, en el 21, en este mundo, dice la Biblia, sobria, justa y piadosamente. Cuando la gracia de Dios está obrando, la gente está cambiando. Cuando la gracia de Dios está obrando, miren bien, mi vida está cambiando. ¿Cuál es el problema muchas veces? El problema de la gracia es, como les dije al principio, es que usted tiene que reconocer que la necesita para recibirla. ¿Puede usted tomar su Biblia? Y le voy a pedir que la abra ahora, en serio. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 12. En el libro de Hebreos, aquí se le escribe a hebreos, obviamente a judíos, que han sido salvos, han dejado el judaísmo y las costumbres del Antiguo Testamento y han tenido que aprender que el sacrificio de toros y de vacas no funcionó, por eso es que Cristo vino y nos dio el único sacrificio que puede limpiar nuestros pecados. Y que el templo del Antiguo Testamento fue destruido. ¿Cuántos entienden que todavía no existe? Y por eso es que tenemos que entender que Jesús, el Espíritu Santo de Dios, vive en mí y que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y que debo santificar este templo para la honra y gloria de Dios. Y una y otra vez les explicaba la vida cristiana así. Pero en Hebreos 12, versículo 15 entonces, hablando de este tema de la santidad, nos está enseñando algo. Ahora, quiero que entienda algo. Quiero repetirlo para que todos lo entiendan. El problema es que si yo soy salvo, la palabra de Dios dice que ahora tengo que aprender que así como he recibido a Cristo, debo de vivir la vida cristiana. Recibimos a Cristo y la salvación por gracia. Dígalo, otra vez, dígalo, es por. Entendemos eso, somos salvos por gracia. Y ahora, dice la Biblia, vivimos la vida cristiana también. ¿Por qué? Ahora, el problema es que muchos pensamos, bueno, soy salvo, voy al cielo, dicen, y hay uno de dos extremos. Unos dicen, bueno, vivo como yo quiero. Y la Biblia dice en el libro de Judas, dice, quiero que reprendas a aquellos que toman la gracia de Dios por libertinaje. En otras palabras, soy salvo por gracia, voy al cielo, ¿qué importa? Vivo como yo quiero. Ese es el mensaje de gracia de uno soy. Y la Biblia dice claramente en el libro de Judas, dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice la Biblia que es impiedad, es contrario a Dios, dice la Biblia, decir que la gracia de Dios quiere decir que usted puede vivir, vestirse, andar y hablar como a usted le da la gana. Quiero decirle algo, ¿por qué? Porque la gracia de Dios, mire bien, no me da libertad de hacer lo que quiero, me da fuerzas para hacer lo que debo. El otro extremo, dice la Biblia, no es tomar en libertinaje la gracia de Dios, sino ahora, dice la Biblia, es pretender, ahora voy a vivir yo por mis fuerzas. Y muchos salvos caen en esta trampa. Nunca dirían, puedo hacer lo que me da la gana, pero hay muchos buenos bautistas que dicen, entonces le voy a echar ganas y voy a hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto por el Señor. Y piensan que la santidad es el camino a Dios. Y quiero que entienda algo. No, amigo, Dios es el camino a la santidad. Y no hay gente aquí de que dicen, yo puedo vivir bien y por eso es que Dios me ama. No, amigo. Todos, dice la Biblia, somos pecadores. Dios nos amó antes, dice la Biblia, siendo aún pecadores. Cristo nos amó y murió por nosotros. Entonces, Dios nos da la fuerza para hacer el bien, no el permiso para hacer el mal. Dice la Biblia entonces que solo es por la gracia de Dios
que usted puede vencer la impiedad, el pecado y los deseos mundanos. Ahora quiero que me escuche. Todos necesitamos que la gracia de Dios nos enseñe esto todos los días. ¿Cuándo? Cada día de su vida. Enseñándonos, dice, enseñándonos. Eso es presente y continuo. Hoy y mañana. Domingo y lunes. En el colegio y en el ministerio. En el trabajo y en su familia. Usted necesita que la gracia de Dios nos enseñe. Es una lección que todos necesitan recibir continuamente, que no podemos vivir la vida cristiana solos. Así que no sé qué es lo que a usted le espera en el 2017, pero algo sí sé. Usted va a necesitar la gracia de Dios para enfrentarlo. ¿Cuántos creen eso, amigos? Se lo garantizo. Ahora, la única manera entonces de adueñarse de la gracia de Dios. Y hoy en esta noche a las 5, si usted regresa, voy a predicar un mensaje corto, breve y práctico acerca de cómo prepararse para un año nuevo bien. Y yo creo que muchos, ojalá, tienen el día de mañana de descanso y feriado, necesitan aprovechar el mensaje de esta noche y una hora mañana por lo menos. Así pueden aprovechar bien el año 2017. Si usted quiere desgastar su vida y desgastar su tiempo, es otra cosa. Pero yo le quiero decir algo. La meta primordial de cada persona aquí entonces es de cada día pasar unos 15 minutos en su silla favorita. Esta no es la mía, pero les quiero ser honestos, algunos necesitan encontrarse una bien incómoda también. No muy cómoda. Donde usted aprende la lección más importante, a vivir por gracia. Donde usted se sienta y por 15 minutos o menos, 15 minutos quiere decir que puede leer 4 capítulos, quiere decir que de aquí al 31 de diciembre usted se puede acabar toda esta Biblia. Y escucha y lee la Biblia. Y es increíble lo que hace la palabra de Dios. Muchos me dicen, pastor, hay mucho que yo no entiendo. Déjeme decir algo. Pero siempre va a haber algo que usted va a entender. Y si lo que usted sí entiende, usted lo escucha y lo guarda y lo medita. Y después toma un momento en oración y le dice, Señor, acabo de leer algo. Esta mañana yo leí, dice la Biblia ahí, que la tierra estaba desordenada y vacía, y dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y yo paré y le dije, Señor, ¿sabes qué necesitamos hoy en nuestra iglesia? Que el Espíritu de Dios se mueva otra vez, y que corazones vacíos y familias desordenadas, una vez más, dejen que el Espíritu de Dios haga su obra. Y cuando Dios le habla y usted lo recibe y usted se adueña de ello, mire bien, le ayuda, le fortalece. Y de repente ahora usted lo aplica y le dice, Señor, necesito que el Espíritu de Dios obre en nuestro matrimonio. Señor, tú bien sabes, lo necesitamos. Y Señor, te pido que tu Espíritu obre en mi iglesia. Señor, que obre en mi clase. Señor, que hoy cuando vayamos a la iglesia, Señor, que el Espíritu de Dios se mueva. Y de repente lo que usted leyó y entendió, amigo, usted lo recibió y se adueñó de ello. De repente le pide al Señor, Señor, ahora te pido, Señor, que lo que acabo de leer, Padre Santo, tú lo uses en mi vida el día de hoy. Dame fuerza. Señor, necesito tu Espíritu. Señor, que me llene, me siento vacío. Señor, necesito tus fuerzas, Padre, para que me guíes. Y este desorden en el trabajo, Señor, ordénalo, Señor. Solo tú puedes, dame sabiduría. Y de repente, mire bien, cuando usted vive por la gracia de Dios, Dios obra por su gracia. ¿Cuántos aquí entienden lo que estoy a punto de decir? Usted viene y dice, qué bueno es el Señor. Por su gracia estoy aquí, dice usted. Porque su gracia en real, en verdad, no es teoría, no es algo que yo estoy predicando a vivo. Amigos, es algo que usted necesita vivir a diario. Es algo que sí nos fortalece y sí nos ayuda. Usted dice, ¿qué de Hebreos 12:15? Eso es lo que Hebreos 12:15 nos dice dónde viven los cristianos. En lugar de vivir en un estado de adoración y de gratitud al Señor por su gracia, miren bien, los que no viven por gracia viven en este estado. Miren lo que dice Hebreos 12:15. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios entonces ahí estas palabras. Dice, mirad bien, ¿qué dice? No sea que alguno, ¿cuántos?
quien sea, deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, déjeme explicar lo que quiere decir alcanzar la gracia de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos aquí se olvidan las cosas? Levante su mano. ¿Cuántos aquí son olvidadizos, verdad? Algunos se olvidó levantar la mano. Levántela. Mi esposita me ama y ella tiene varias, y yo tengo honestamente varias herramientas, y honestamente he tratado de estructurar mi vida para que hay cosas que no se me olviden. Por ejemplo, cuando yo voy saliendo, ahí hay un tazón, ahí están las llaves, para que no se me olviden las llaves. ¿Cuántos han llegado del carro y se le olvidan las llaves? Levante su mano, ¿verdad? Okay. Es increíble. Yo pierdo, si la cabeza no la tuviera bien pegada, la perdiera también. A veces llego al garage y voy a buscar algo y digo yo, y se me olvidó. Tengo que regresar a donde empecé, allá a la recámara, y después llego y digo, iba a arreglarla así, ok, es el clavo. La Biblia dice, mirad bien, eso quiere decir esto, simplemente. Piénselo. Cada día de tu vida, para y recuerda que hay un Dios en el cielo que te ofrece la gracia. Dice, no sea que alguno, eso es cualquiera de nosotros, aquí, yo, usted, cualquier persona, el que está más atrás, el más nuevo, el que más años tiene en la iglesia, deje de alcanzar la gracia de Dios. La idea es esta, es que el Dios del cielo está ahí sentado, mire bien, y Él está al lado de la puerta diciéndole, aquí está mi gracia. Está ahí sentado a la par de esta silla y está diciéndole, si tú vienes, yo te ofrezco gracia. Usted dice, ¿y qué es lo que está diciendo? Que algunos no la alcanzan. Y estamos aquí, y si somos honestos, el 2016 fue un año de derrotas y de dudas y de dificultad. Y no es porque Dios le dio a usted demasiado, mucho más de lo que usted podría honestamente aguantar, porque hay un Dios en el cielo que Él es fiel, dice la Biblia, que no os dejará, dice la Biblia, dice tener más de lo que podemos soportar, sino que nos dará con la tentación la salida para que podáis soportarlo. El problema es que muchos dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Dios dice, yo te la ofrezco, pero nunca vamos a la silla. Nunca oímos su ánimo, o su instrucción, o su amonestación, o su promesa, o su amor, o su consuelo. Y hemos vivido la vida por mis fuerzas. ¿Y ahora qué sucede? Como si eso no fuese injusto, como si el Dios del cielo quien nos ofrece su gracia no fuese suficiente, al ignorarlo, dice la Biblia, miren lo que hacemos, dice, brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura. ¿Saben qué es amargura? Es cuando un cristiano se molesta por su carga, cuando hay un Cristo que le ha ofrecido llevarla cada día de su vida. ¿Es esa la situación suya en este 1 de enero del 2017? ¿Hay amargura en su corazón por una carga que usted ha cargado que honestamente Dios le ha dicho, yo quisiera cargarla? Y muchas veces nos resentimos y estamos aquí amargados con Dios, dice la Biblia, cuando en realidad el Dios del cielo dice, tú has sido el que no la has alcanzado, yo te la he ofrecido. Pero me dejaste plantado muchos días del 2016. Yo te la estaba ofreciendo, pero la Biblia aún está polvosa. Y me dejaste solo en el trono, yo esperando tu petición. Y jamás viniste a mí. Así que hay una opción. La gracia. ¿O saben cuál es la otra opción? La amargura. Hay muchos cristianos amargados. Y cuando mi espíritu es de resentimiento, honestamente, es una gran marca que yo he fallado de alcanzar y tomar la gracia de Dios en mi vida. Y nadie, tal vez usted oiga bien, dice, nadie sabe que yo no leo mi Biblia, amigo, pero su esposa lo siente y sus hijos lo sienten y su ministerio lo demuestra. Y en realidad todos lo saben, porque su rostro y su corazón
están llenos de amargura. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y dijo esto, bendito sea el nombre de Jehová. Usted dice, ¿y eso qué es? Me imagino es que tenía un buen médico Job. Es que me imagino que tenía un tío rico. No, ¿saben qué tenía Job? La gracia de Dios. Muchos cristianos pasan por ni siquiera la 10ª parte de eso. Y se amargan y se resienten y maldicen a Dios y se mueren. Amigo, la opción es suya. Pero hay un Dios en el cielo que me mandó aquí a mí y me ha recordado esta semana. Y quiero recordarle a usted esta semana. No falle de alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que Él nos ofrece. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Mire aquí. Es de recibirla, es de darla. ¿Sabe qué quiero yo más que nada este año? Vivir por gracia. Y dar esa gracia a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis colaboradores, a mis compañeros, a mi familia. Y si usted está aquí y usted dice, pastor, yo no tengo suficiente gracia, entonces hay un problema. Ha dejado de alcanzarla. Porque Dios nos ha prometido, 2 Corintios 9:8, fiel es Dios, dice la Biblia, que nos dará suficiente gracia para que, dice, abundando siempre con toda gracia para toda buena obra. ¿Cuántos se entienden? Que el Dios del cielo, usted dice, el problema mío es mi pecado. Bien, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted dice, yo tengo un gran problema. Bien, Pablo dijo, yo fui al Señor con un gran problema y el Señor me dijo, ¿sabes qué? No te lo voy a quitar todavía. Le dijo, pero esto voy a hacer. Te va a abundar siempre mi gracia para este problema que tú cargas. Amigo, yo no entiendo cuál es su problema, ni lo sé, pero algo sí le garantizo y le prometo, que el Dios del cielo que prometió un día venir, también dice, ¿sabes qué quiero que tú hagas? Quiero que aceptes y vivas por gracia. Así que quiero que nos pongamos en pie y quiero que vengamos un momento al altar. Y si usted está aquí y usted dice, Pastor Navarrete, mire, así como el Dios del cielo, así como su esposa le ofrece a usted las llaves cada vez que sale, míreme aquí, el Dios del cielo le ofrece a usted a vivir por gracia. Y antes de salir de las puertas de su casa, aquí estas, antes de salir de una de estas puertas, el Dios del cielo está aquí y Él le dice, amigo, te ofrezco mi gracia.